Gracias, Ignacio. Vamos ahora a ver un informe. Provincia de Buenos Aires. ¿Tierra ordenada o tierra arrasada? Lo vemos. La situación económica que tenemos hoy adelante, después de 4 años del gobierno de Macri y del gobierno de Vidal, es de tierra arrasada. En primer lugar, que queríamos conocer el estado de situación de las diferentes áreas. Necesitamos conocer cómo está desde la infraestructura escolar, a la situación social desde la perspectiva del gobierno, a la situación laboral, para hacer un diagnóstico bien preciso, una radiografía de la situación provincial con información desde el propio gobierno. Tierra arrasada. Después también le pedí a la gobernadora que retrotraiga el aumento tarifario que está planteado. Tierra arrasada. Sabemos que hay muchas necesidades y dejan la gestión con pocos recursos. Eso es conocido, además ya se conoció el otro día. Tierra arrasada. Tierra ordenada o tierra arrasada o no tanto, se reunieron el gobernador electo Axel Kicillof y la gobernadora María Eugenia Vidal. Vamos a tratar de entender las cuentas públicas de la provincia de Buenos Aires. ¿Está fundida o no? Estamos con nuestro móvil, Carla Ricciotti, para tratar este tema. Hola, Carla. Hola Luciana, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estamos con Javier Curcio, él es economista, y para tratar de entender un poco cuál es el estado económico de la provincia de Buenos Aires, cómo están las cuentas en la provincia de Buenos Aires, con qué se puede encontrar el nuevo gobernador que asuma, Axel Kicillof. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo diría que ni ordenada ni arrasada en algún punto. La provincia de Buenos Aires viene de un proceso de ordenamiento de las cuentas públicas que ha mejorado su sendero, digamos, en los últimos años, y el último año, el año 2018, tiene un resultado primario más o menos de alrededor de 2,5% de sus ingresos superavitario, que si restamos el pago de intereses implica un resultado financiero deficitario equivalente a alrededor de 3% del total de sus ingresos. O sea que antes de pagar los intereses, los ingresos alcanzan para pagar los gastos, y luego del pago de intereses queda hoy un desfasaje que de alguna manera hay que cubrir con algún grado de endeudamiento o de otra fuente alternativa de financiamiento. Este desequilibrio se viene reduciendo. En el año 2017, el inmediato anterior, fue de 5% y ahora es de 3% del déficit del resultado total. Y viene, digamos, en un paulatino mejoramiento junto con el resto de las provincias, básicamente porque las transferencias automáticas del gobierno nacional fueron mejorando en relación a la historia, entre otras cosas por la recuperación del 15% de la coparticipación que se destinaba a la seguridad social, y que en el marco del consenso fiscal de la gestión de Cambiemos mejoró la transferencia automática a las provincias, y dentro de eso la provincia de Buenos Aires mejora su situación como el resto de las provincias en general. Las provincias tienen una situación de holgura relativa mejor que la del gobierno nacional. Sí, y dentro de eso, y disculpame, te completo, Luciana, el caso de la provincia de Buenos Aires también tuvo una cantidad de transferencias no automáticas, acuerdos particulares que la posicionaron en una mejor situación respecto del resto de las provincias, y que hoy mantienen ese esquema. Esa es un poco la mirada de largo plazo, pero en los últimos meses el deterioro de la cuestión, digamos, económica, social y fiscal hace que también haya dificultades. Por lo tanto, tampoco es que quedan totalmente ordenadas las cuentas, sino que entran en la lógica de las dificultades fiscales que está teniendo el país en el proceso de esta economía que no termina de arreglarse. Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Sí, bueno, Luciana, muchas preguntas tengo. Buenas tardes. La primera es si uno se sitúa en diciembre de 2015, porque aquí hay pase de facturas de uno y del otro lado. ¿Cuál era el déficit? ¿Cómo estaba la situación fiscal de la provincia de Buenos Aires a diciembre de 2015, cuando María Eugenia Vidal se hace cargo?
Sí, la situación de diciembre de 2015 que dejó el gobierno de Scioli fue una situación muy compleja, de mucho más desequilibrio que la actual. No tengo los datos en la cabeza, pero claramente la dificultad tanto de caja como de los indicadores fiscales de la provincia de Buenos Aires a fin de 2015 eran mucho, digamos, más deficitarios que los actuales, y a partir de eso surgió también toda una negociación del gobierno provincial con el gobierno nacional, en ese momento alineados y ahora de nuevo también, pues suponemos que también en función de la interna del Frente de Todos, digamos, en la necesidad y la oportunidad de que el gobierno nacional auxiliara con estas transferencias no automáticas a las situaciones puntuales, digamos, de la provincia, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Ahora, muchas provincias de la Argentina, de los 24 distritos, inclusive provincias peronistas, lograron a lo largo de estos años, con las distintas transferencias de distinto tipo y con el fallo de la Corte de reponer el 15% de coparticipación federal, superávit fiscal, equilibrio fiscal. ¿Por qué la provincia de Buenos Aires no logró eso? En términos primarios sí está en una situación de equilibrio. Pero en términos fiscal, financieros, hacia finales de 2018. En términos financieros hay un desfasaje, hay un déficit cercano a 2% de los ingresos, que es casi una situación de equilibrio, digamos. La presunción es que en 2019 estos datos se pueden haber deteriorado por, digamos, el mayor estancamiento de la actividad económica y las dificultades de lo que hace a la recaudación impositiva y, bueno, digamos, el problema del no acompañamiento, digamos, de los ingresos al mismo ritmo que vienen aumentándose los gastos, pero de alguna manera hay una situación que no es de un desequilibrio extremo, por lo menos hasta los datos que existen publicados, y habrá que ver ahora en este diagnóstico, digamos, en la transición, cómo se llega a esa situación y en qué medida es reordenable, digamos, sin echar mano a nuevos auxilios financieros nacionales, que es de alguna manera la primera instancia a la que toman los gobiernos de las provincias. Hay un tema que se ha discutido mucho a lo largo de estos meses de campaña electoral, que es el tema del endeudamiento de la provincia de Buenos Aires. Cuando Hernán Lacunza era todavía ministro de Economía de la provincia, tuiteaba con mucha frecuencia sobre esto y daba explicaciones de que una cosa es el endeudamiento para pagar gastos corrientes y otra cosa es para, por ejemplo, obra pública y cuestiones de infraestructura. ¿Esa distinción es razonable y es precisa? Bueno, efectivamente, parte de ese endeudamiento y el reperfilamiento, hay algunas noticias de las últimas semanas de un reperfilamiento de la deuda provincial que el gobierno provincial está haciendo con el Banco Provincia y también algún otro tipo de ajustes, digamos, financieros de estas características. Buena parte de los ajustes de la obra pública que hizo el gobierno nacional se complementó con una mayor inversión de las provincias, y en el caso de la provincia de Buenos Aires la obra pública efectivamente se incrementó fuertemente en términos de distintas cuestiones, ¿no es cierto? Y eso, parte de esa inversión se financió con endeudamiento, y un poco ese es el argumento del entonces ministro Lacunza, que de alguna manera completa, digamos, este proceso de generar financiamiento para financiar estas inversiones. Ahora, también se le reprochó el financiamiento en dólares. ¿Cómo es esto? ¿Con quién se endeudó la provincia de Buenos Aires en ese sentido? Bueno, de alguna manera, digo, esa composición tampoco la tengo clara, pero es cierto que hay parte de ese financiamiento que se recurrió con fuentes basadas en moneda internacional, básicamente para limitar de alguna manera las excesivas tasas de intereses, y eso implica que ahora queda atado ese endeudamiento a los vaivenes, digamos, del tipo de cambio, y entonces en un proceso de ampliación, digamos, cambiaria, la posibilidad de modificar esa situación es más compleja porque sigue los vaivenes de lo que serían las corridas cambiarias, etcétera, ¿no? Javier, entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. No tengo clara la composición, pero hay una parte que se financia en términos internacionales y hay que considerar esa situación también. Entonces, a ver si entiendo. Por un lado, esta es la última cuestión. Por un lado, en tu análisis hay un buen desempeño de las cuentas públicas y la estructura financiera y económica de la provincia en la gestión de Cambiemos hasta 2018, pero en este año queda impactado por la situación económica nacional como todos los distritos. Y el reproche y la definición de Kicillof puede estar basándose en ese impacto y en una evaluación de cómo queda la provincia en 2019. ¿Puede haber algo de eso?
Sí, más allá del reproche de la gestión entrante, digamos, lo que sí podemos ver es que hay un proceso de ordenamiento partiendo de una base, un desequilibrio muy importante y sosteniendo niveles de inversión fuertes, mantener cierto ordenamiento de la estructura fiscal que hasta el 2018 funcionó bien y que habrá que ver hacia el cierre de este año 2019, donde, digamos, la crisis también digamos, impacta fuertemente sobre la situación provincial, cuánto llegó a lastimar esa situación y en qué grado ese equilibrio y cómo logra cerrar esa brecha que todavía tiene la provincia de Buenos Aires, y en función de eso estará quizás el reclamo de Kicillof y de su equipo de gestión, que actualmente está comenzando la transición, ¿no? Muchísimas gracias, Javier Curcio. Muchísimas gracias, Carla Ricciotti, desde allí. Gracias a ustedes. Gracias, Javier, muy amable. Hasta luego, Luciana. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan. Chile y la crisis, su educación está tan privatizada, mercantilizada como se dice o no tanto. Después de la pausa.